con respecto a, pero Allá con van. respecto, Dime. pero con respecto a que si ese material lo podemos encontrar en Moodle, es que no he revisado mucho. Sí, allí donde está el tema 2, creo que es el primer material que tienen. Se Okay. llama, aquí está. ¿Se ve allí la pantalla? Sí, sí. Tema 2, proceso psicológico del examen mental, es este. Guía tema 2, examen mental. Ahí tienen el resumen, que es una guía que yo elaboré, son como 20 páginas, y tienen el resumen de todo lo que estamos viendo en este tema para hacer el examen mental. Y si quieren profundizar un poquito más, tienen estos de abajo, que son manual de semiología. Ustedes pueden ver cuando yo señalo con el cursor. Sí. Sí, ok. Tienen esto, si quieren, no sé, tienen alguna duda, quieren profundizar, tienen estos manuales de semiología. El de Capone, el de Taborda. Ay, el de Taborda está dos veces, no me había dado cuenta. Este es el mismo, tengo que borrar uno. Sí, sí, es el mismo. Y este es un mini mental que es como una forma resumida de hacer el examen mental. Y ya, y después de ahí para abajo tienen ya los videos. Que lo mejor, en caso de que quieran profundizar, además de la guía que yo de resumen, es estos manuales, no como la otra vez que una de las compañeras decía, no, que lo metí en Google y me apareció otra cosa. Y yo, bueno, pero es que no es Google no es el especialista en el área de semiología de psicopatología. Lo mejor es que vean estos manuales, que hay uno de estos que tiene como 1000 páginas, el otro tiene como 2000 páginas, son súper amplios. Ujú. Entonces aquí la guía está todo Sí, lo que vamos viendo. sí, porque por lo menos a mí los PDFs y esas cosas que muchas veces mandan de contenido, Ajá. yo los guardo para ir haciendo como libros, imprimir, o sea, imprimir libros y tenerlos para leerlos cuando yo quiera y quiera. Ujú. Es muy bueno, me encanta Para eso. mí, esta es una guía para eso, para imprimirla y para tenerla allí siempre. O sea, yo creo que les puede ayudar porque después cuando Sí, ustedes sí. vean evaluación psicológica y tengan que hacer un examen mental, usted llega, revisa su guía, cuando les toca hacer informes psicológicos, esto les va a servir mucho. Ujú. Sí, sí, es muy útil, es demasiado útil. De hecho, yo estoy buscando o muy bien imprimir el DSM-5 o comprarme el libro por Amazon. Tienes que ver, sí. Ya que nombras eso, Alondra, hay una versión reducida. No, yo no la he encontrado porque no la he buscado tampoco. Del DSM-5, se llama Brevario. Yo tengo una copia porque cuando yo estudié estaba el DSM-4 TR, que es la versión revisada. Recuerden que ahorita ya salió el DSM-5 TR. Si van a comprar o sacar copias, busquen maneras de que sea el TR, que es la versión revisada, porque ya el DSM-5 está desactualizado, entre comillas. Desactualizado porque realmente los cambios fueron muy chiquitos. Yo creo que aquí en el Moodle me parece que en algún tema yo les coloco cuáles son las diferencias entre el DSM-5 y el TR. ¿Ibas a decir algo? ¿Yo? ¿Sí? No. ¿No? Ok. Bueno, no sé, en alguna parte del Moodle está cuál es la diferencia entre el DSM-5 y el TR. Son ligeros cambios, pero es bueno siempre tener la versión más actualizada. Entonces, esa versión reducida, déjame ver si tengo aquí el mío, el del DSM-4 yo. No lo tengo aquí en mano, pero es un librito como así, como decir un cuadernito tamaño media carta. y, y así de gordito. En cambio, él solamente te pone como que los criterios diagnósticos de cada trastorno. En cambio, la versión completa es un mamotreto así, en hoja, dos tomos, en hoja carta grande.
Entonces yo creo que vale la pena más para comprar y para uno tenerlo, es como una versión de bolsillo, tener ese que se llama brevario del DSM-5TR, en caso que lo vayas a comprar o si consigues imprimirlo. Ajá. ¿Y tienen dudas sobre las alteraciones del pensamiento, las ideas delirantes? ¿Se les ocurrió algún ejemplo? Yu, ¿están ¿Aló? bien? Ajá. ¿Se les ocurrió algún ¿Aló? ejemplo de idea delirante? ¿O tienen alguna duda sobre esto? Bueno, yo creo que una idea delirante puede ser cuando una persona piensa que, no sé, que alguien lo está persiguiendo y no es así. Exacto, sería una idea delirante de tipo persecutorio. En la película Una mente brillante, que se las he mencionado varias veces, el protagonista de la película sufre de una esquizofrenia paranoide. Esto es un caso de la vida real. Él es docente de una universidad de Estados Unidos famosísima, no me acuerdo cuál, no me acuerdo si era Harvard o algo así. Era físico y, ¿sabes? De esta gente genia. Y ellos entran, él entra a la universidad como para hacer un doctorado y parte del doctorado implica dar clases. Llega un momento en que cuando él empieza a tener él desde que empieza la película, no se las quiero contar, pero para hablar específicamente de la idea delirante, sería buenísimo que la vieran porque se ve muy clara sus ideas delirantes. Él, en esta cuestión Buenas tardes, disculpe la demora. hola Mafe, tranquila. Él, él es docente, pero llega un momento en que él comienza a tener alucinaciones, que ahorita vamos a ver el tema de alucinaciones, y esas alucinaciones lo persiguen, pero él piensa que son personas reales. Es lo que hablábamos la vez pasada de, hay una certeza subjetiva, o sea, hay una certeza delirante de que eso es real, ¿ok? Y él, su delirio pensaba que esto era un creo que era un espía ruso que él decía que lo perseguía. Y lo veía, o sea, tenía la alucinación y también la idea delirante, las dos cosas. Porque ya ahorita cuando veamos lo que son las alucinaciones, vamos a ver que se suelen dar combinadas en la psicosis, pero la alucinación tiene que ver con los sentidos y la idea delirante con el pensamiento. Y así como él, después, entonces eso sería como esa idea delirante persecutoria. Pero él además de eso tenía otros tipos de delirantes, tenía ideas delirantes también. Aquí no se ve porque no me deja. Ah, no está aquí. Esta que está aquí, megalomaníaca. Idea delirante megalomaníaca es una idea delirante de grandeza. Significa que la persona se cree más grande y más poderosa de lo que realmente es. Y de hecho, un poder ilimitado. O sea, un poder o una grandeza que no tiene límites. Eso sería como un ego gigantesco. Como Maduro. Hay unos cuantos políticos en el mundo, si nos ponemos a nombrar, que tienen ese ego, bueno, pues infladísimo. Ahorita, bueno, uno se pone a ver noticias e identifica unos cuantos. Ah, bueno, sí. Sí, o sea, de los que están en otros continentes, los que están haciendo guerras, los que están metiéndose en todas estas cosas Ah, planetarias no. que están movidas. Tienen esas ideas grandísimas de grandeza. Lo peor es que tienen poder de verdad. O sea, no es que es solamente una idea, sino que No es que es unidad. lo Pero también ejercen. quizás puedan creer que son dueños de todo y así pues como Claro, que... se puede magnificar. Ok. Exacto. Otro ejemplo de idea delirante podría ser una persona, bueno, esto Ajá. podría ser provocado por un factor que, por ejemplo, una persona que esté constantemente expuesta Ujú. a sonidos de alarmas Ujú. constantemente, quizás en los momentos de silencio, estando en su casa donde no hay nada, la persona puede estar expuesta a sentir que está sonando una alarma cuando realmente no está sonando nada.
Ok, eso ya sería una alucinación. Ok, pero no sería Pero delirante. depende. Depende. Depende porque la idea tiene que ver con el pensamiento. Entonces vamos a suponer que la alucinación tiene que ver con el escuchar un estímulo cuando realmente no está presente, que sería seguir escuchando la alarma cuando esta realmente no está. Esa sería la alucinación. Pero que sea o no sea idea delirante depende de la interpretación que la persona le dé a ese La, sonido la de... interpretación sería de que a cada rato está yendo a revisar por las ventanas o en su Ajá. teléfono si está sonando. Sería delirante en caso de que esa persona esté altamente convencida. Entonces ahí revisaríamos los tres criterios de la idea delirante. Si esa persona está altamente convencida que de verdad está sonando la alarma. Es que está Claro. sonando la alarma, vamos corriendo, no sé, hay un incendio. Y los demás, no, chicos, no está sonando ninguna alarma, eso es que nos queda la imaginación. Si la persona es capaz de comparar y decir, no, vale, es como un eco que me queda, allí no hay una idea delirante porque la persona es capaz de diferenciar que se trata más bien como de un resto acústico. Pero Ok. viene a ser delirante cuando hay un convencimiento, vamos todo el mundo a salir corriendo porque hubo un incendio, hay una certeza delirante. Cuando realmente, y por ejemplo, hay una comprobación, que sería el segundo criterio, que no es influenciable por la experiencia, o sea, le dan pruebas de que no existe ninguna emergencia y esa persona sigue convencida de que existe tal emergencia. O su Ok. contenido es incomprensible o imposible. En este caso uno dice, bueno, no es imposible porque sí puede estar sucediendo un incendio, pero te dan pruebas, te estás diciendo que no existe y esa persona sigue, a pesar de que hay hay una objetividad de que no está pasando y sigue convencida en que sí. Hay que tener como mucha fineza en la diferenciación, porque también puede ser una persona que esté sufriendo un trastorno ansioso y no está delirando, sino que su magnificación de la catástrofe hace que sienta como si fuera verdad, o si una persona que ponte que haya vivido un terremoto y vuelve a revivir el terremoto porque realmente lo que tiene es un estrés postraumático. No está psicótico, está es reviviendo el trauma. Entonces, o sea, hay muchos matices, no nos podemos como que ir así a la ligera de que ya, esto es una idea delirante. Por eso Y, siempre hay que chequear los tres criterios. O sea, tiene que haber realmente la convicción delirante, es algo imposible, es algo que no está sucediendo, es algo que le das pruebas a la persona que no es así y esa persona sigue persistiendo en su idea, a pesar, si tú le das por ejemplo, en una persona con un trastorno ansioso o un trastorno de estrés postraumático, le dices, oye, ya va, y lo calmas, y le dices que respire, y le vas diciendo, no, tranquilo, pero eso no está pasando en estos momentos, eso es que estás reviviendo el trauma que ya viviste en el terremoto, y esa persona logra calmarse. Y llega un momento en que de repente ve a los lados y te dice, ¡ay, sí, es verdad, qué alivio! ¡Ay, no está pasando nada! Allí no hay un delirio, porque esa persona lo que estaba era extremadamente asustada y estaba actuando en función de eso. Pero llega un momento en que ya tú la tratas de llevar como ese sentido de realidad, cable a tierra, como dicen, y esa persona logra entrar en el sentido de la realidad. De repente, por un instante se disoció por el trauma afectivo que vivió, pero luego logra como que, ay, no, ay, pero es que horrible, pensé que estaba sucediendo el terremoto de nuevo. No, entonces ya ahí no sería un delirio. Entonces, por eso, depende de lo que considere la persona, de la interpretación que le dé al hecho y de si sigue persistiendo su idea a pesar de las pruebas de que no está siendo así como ella cree. claro. Ujú. Bueno, me hace acordar que hubo un tiempo en el que yo estaba en esto del trabajo de los perros, ¿no? Mm, Y eso fue antes de mudarme a la casa donde actualmente estoy, porque en la otra casa era un pelo más grande y entonces había como más acústica. ujú, Entonces, me acuerdo que esa semana había sido muy, muy ardua, o sea, muy pesada, porque había una perrita en celo por la zona y todos los perros machos estaban horriblemente alterados, vuelto pero loco. a un nivel
incluso los que estaban castrados, que se supone que no deberían reaccionar tanto a eso, estaban incluso ligeramente alterados. Y eso era Mm. una chilladera, una ladradera, cada tanto. Me acuerdo que cuando acabó la semana, yo sentía en los momentos de silencio que todavía había algún perro o ladrando o chillando al fondo y así. Y yo me paraba varias veces a revisar y mi mamá me decía, Alondra, cálmate, o sea, nadie está, ningún perro está chillando. Y como que, pero es que yo escucho que alguien está chillando, ¿quién está chillando? Y yo No, me ponía a no. revisar, era horrible. No, Gracias por ser. no tenías una idea delirante, Alondra, no te preocupes. No, no, pero, o sea, estoy diciendo que esto, o sea, lo que el ejemplo que más o menos vi me hizo acordar a eso, pero fue horrible, Okay. fue horrible, fue No, una o sea, locura. sería que tenías como el eco de esas los perros alborotados y tenías también como la preocupación, la ansiedad, pero, o sea, al confirmar con la realidad que tú te asomas y ves que no era, bueno, no es. Ya de repente era un elemento más de preocupación, ansioso. ¿Ok? Sí, bueno, es que, claro, porque es que esta semana estaban muy alterados, pues. Y uno Mm. siempre, ay, disculpe. Y uno siempre trata de que los perros estén lo más tranquilos posible, porque, bueno, los vecinos y así, pues. Claro, claro, entonces eso genera esa preocupación. Ajá, entonces con el ejemplo que les estaba dando de la película, la idea megalomaníaca que tenía, o de grandeza, es lo mismo, son sinónimos, era que él creía que estaba trabajando en una misión secreta para los Estados Unidos, donde él era como un investigador, él era de verdad un genio, pero él lo que hacía era que estaba cursando un doctorado en la universidad y tenía o sea, era brillante, estaba como tratando de crear una teoría. Eso era real. Pero lo que él creía como idea delirante es que él lo habían contratado el gobierno para encontrar una clave ultra secreta en unos códigos que tenían que, creo que no recuerdo si la película se contextualizó durante la Segunda Guerra Mundial, no, durante la Guerra Fría. Entonces él pensaba que a él lo habían contratado para resolver los códigos de cuál es, bueno, entonces ahí él tenía una idea megalomaníaca porque se creía que tenía un cargo de algo que realmente no existía, no era. Y una misma persona puede tener ideas delirantes de varios tipos. No necesariamente, no, si tiene de uno, no tiene de otro. No, puede tener ideas delirantes de referencia. Él tenía muchas, tenía persecutorias porque tenía la paranoia. De referencia también, de referencia es cuando piensan que todo está relacionado con ellos. O sea, si alguien te ve es porque, no sé, porque está pensando algo mal de ti. Hipocondríacas son las que habitualmente tienen las personas. La hipocondría tiene que ver con la convicción delirante de tener una enfermedad, a pesar de tener pruebas de que no es así. O Las sea, personas que toman pastillas, ¿cómo? las personas que toman pastillas y pastillas y pastillas así, Pero por la convicción de que tienes algo, por ejemplo, alguien está convencido de que tiene cáncer. Y a pesar de que le han hecho todos los estudios, todos los exámenes, le han hecho tomografía, resonancia y puede ir de médico en médico y hacerse todos los estudios posibles y todos los tratamientos y todos los doctores le dicen que no tiene nada, que está sana, no, está convencida que padece una enfermedad y generalmente una enfermedad grave, una enfermedad terminal. Entonces ahí hay una idea delirante porque hay una certeza subjetiva incomparable, o sea, el sujeto afirma con extrema convicción de que sí padece la enfermedad, que la tienes. A pesar de las pruebas, el segundo criterio, no son influenciables por las pruebas, por la experiencia. Mira, tienes un montón de exámenes, un montón de tomografía y todos dicen que no lo tienes. No, pero yo lo tengo. Es que ustedes todos son unos malos médicos. Ustedes todos me odian, entonces tienen ideas de referencia que todos están en contra mía. Tiene ideas de referencia e ideas también delirantes hipocondríacas. Puede juntarse con el otro tipo de idea que tenemos aquí, que es una idea delirante melancólica, que es el extremo de la depresión. Hay una fase de la depresión que es una depresión leve, una depresión moderada, pero luego tenemos la depresión grave, que puede estar acompañada de síntomas psicóticos. Entre ellos la idea delirante, cuando ya la persona está que
que quiere desaparecer y no hay nada que le dé sentido en la vida. Puede tener una idea delirante depresiva, o sea, puede estar vinculada con esta misma anterior que le dije, o sea, está tan hipocondríaco que se deprime porque está convencido que se va a morir. Entonces, si se va a morir, ¿qué sentido tiene la vida, no? A pesar de que no tiene ninguna enfermedad, entonces puede tener las dos tipos de idea delirante. A ver, Maffer, ¿tú pensaste en alguna idea delirante? Que ya Silvia Angeli y Alondra nos dieron sus ejemplos. ¿A ti se te ocurrió alguna por ahí? María Fernanda. No, no está aquí María Fernanda. Yuhu. Ajá. Es Profe, disculpe que no podía quitar el el micrófono micrófono. porque Ok, como anoto, no estoy viendo la clase en la laptop y anoto en un libro que abro en Page y ruedo ok. la clase un poquito, no encontraba para quitar el micrófono. Chévere, está bien. ¿Tú Bueno, profe, pensaste en alguna pensar idea? de que Mm, se me vino a la cabeza una idea delirante, no, pero lo busqué. O ajá. sea, busqué ideas delirantes y indagué en base a eso. Ok. Y conseguí demasiadas. ¿Alguna que te haya llamado la atención? La de grandeza, pero ya vi que usted la mencionó y la explicó. Ajá. Y también la del control, Ajá, cuéntame de que es eso. cuando una persona pues siente que sus pensamientos o acciones están siendo controladas por algo más allá, o La sea, de control del pensamiento. Ok. no por ellas mismas, sino como por unas fuerzas externas, algo así, Mm. como tecnología o algo sobrenatural, por ejemplo. Los extraterrestres, un Sí, satélite me está controlando el exacto, que si el planeta, pensamiento. por ejemplo, que el planeta Tierra no es real, sino como que está metido en un experimento y que Ujú. alguien nos está controlando. Esa. Ok. También Sí. la de la identidad, que es cuando una persona asume la identidad de otra persona, o sea, ya Ujú. sea viva o muerta, Ok. Y se cree esa persona. y se crea esa personalidad. Por ejemplo, hace poco hay una influencer que yo sigo, que ahorita está metida en una polémica, es española, Ujú. porque ella la invitaron a un reality y o sea, el reality dura 24 horas y es con gente o sea, que tiene mucho dinero. Entonces, ella dice que se empezó a sentir incómoda como en el círculo en el que estaba y empezó a tomar una personalidad, o sea, creó un personaje ficticio, el cual ella dice que no se sentía identificada, pero como se sentía incómoda y quería encajar, creó un personaje donde ella decía que, o sea, hacía comentarios súper fuera de lugar, menospreciaba a la gente, por lo Ajá, menos y ella se acuerda. una cartera, $4.000, ay no, eso es súper barato, o le hablaba mal a a la persona que la estaba atendiendo, ay, yo te la regalo, así, o sea, y por eso, a raíz de eso, obviamente las redes sociales, como todos lo sabemos, lo que se queda en las redes siempre es algo que no se va, o sea, siempre te va a perseguir porque siempre queda ahí. Mm. Entonces ella después grabó un video normal y la gente la empezó a quemar. La gente la empezó a quemar, a funar, pues diciéndole que estaba súper fuera de lugar su actitud, que ella sacó su verdadera cara y le empezaron a hacer miles de videos, o sea, personas que se encargan del chisme, pues de hablar de la vida de los famosos, le empezaron a hacer miles de videos diciendo que salió su verdadera cara, que por fin se muestra cómo es, y ella nunca da explicaciones en cuanto a la polémica, pero esta vez tuvo que salir justificándose y hablando porque era demasiado el hate, pues, o sea, el odio hacia ella. Ajá, Entonces y salió en un ella se video, acuerda de esa supuesta otra personalidad que tenía. bueno, ella salió en un video justificándose que esa personalidad fue inventada, que Eso es ella no lo que era te iba a así, decir justamente, o sea, porque la forma como me lo estás describiendo no coincide con un trastorno no coincide con un psicótico. trastorno de edad delirante, o sea, es Eso coincide con un fingimiento, justificado, pues. no justificado, creado intencionalmente para eso, no es ningún trastorno. O Sí, sea, sí, fue creado, fue si es creado. un trastorno, se llama trastorno facticio, que son las personas que fingen enfermedades psiquiátricas, pero realmente no la tienen. O sea, no es que una persona que tiene Puro show.
Un trastorno O sea, delirante de verdad ella no está fingió otra haciendo eso, identidad, pues. pero no entraría en un trastorno delirante porque ella recuerda lo que hizo. Exacto, no sería consciente una Puro persona show, con trastorno puro show, exactamente, Es puro puro show, puro show, show, puro puro show. show. pura tramoya. El lenguaje coloquial, puro show. Puro show. Pero Eso, ese es un trastorno facticio, que es fingir cosas que no son para ganar público. eso será Ok, trastorno de la, eso será trastorno de la estupidez. Exacto, eso lo vamos a inventar. Ah, verdad. pero Ese ¿qué es existe, yo eso? estoy segura que ese existe, profe. ¿Qué Ay, cosa? no, pero El trastorno de la estupidez. Ah, no, sí, por supuesto. Sentido común, mi mamá siempre lo dice, o sea, Es ella es más una común de frase, lo que creemos. Vamos a patentarlo. es su frase, mi mamá no, me pero patentó ¿qué esa frase. es eso? Es Vamos a que, patentarlo. Ajá, pero ¿qué es al eso? principio diste un ejemplo que tenía que ver con el de control del pensamiento, Sí, ¿sí? el del control. Que es que las personas consideran que están siendo controlados. Con eso también tenemos que tener muchísimo cuidado si nos llega a suceder que encontramos un paciente que tiene este tipo de ideas. ¿Por qué? Porque saben que desde que se pusieron de moda las teorías de la conspiración, hay mucha gente leyendo sobre esto. Entonces allí es donde uno tiene que, saben que desde, sí, yo creo que ustedes en promedio deben tener casi todas 20 años, pero y me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, que fue eso aproximadamente Como hace 18. 20 y pico de años, mucho tiene menos, bueno, no me digan. Cuando yo estaba en la universidad, ellas estaban empezando a como que a divulgar las teorías de la conspiración, pero actualmente eso es súper común, o sea, cualquiera se mete por internet y encuentra cantidad de teorías diversas de cualquier cosa, pues, Entonces, ¿cuál sería el punto para diferenciar si esta es una persona que realmente tiene una idea delirante, por ejemplo, de que somos controlados por un satélite o que somos controlados por el 5G o esas cosas, o cuando realmente se trata de una persona que, bueno, realmente lo que le gusta es leer sobre esto, le interesan los temas, le interesa hurgar en otras cosas, le gusta profundizar? La diferencia estaría en que una persona con una idea delirante, como les digo, no, el que es como curioso de esto y le gusta leer sobre eso, lo toma como hipótesis, pues lo toma como, bueno, puede ser como no puede ser. Ahí, esa flexibilidad del pensamiento. Fíjense que al principio, cuando hablamos de las características del pensamiento sano, del pensamiento normal, hablamos de la flexibilidad, la coherencia, el seguir una idea directriz. Entonces, si encontramos una persona que tú puedes conversar con ella y te puede decir, bueno, mira, existen tales teorías y yo las veo así, y bueno, me parece que pueden ser factibles, no sé, cualquiera de la cantidad de teorías que existen sobre reptilianos, tierra hueca, un montón de cosas que han salido a la luz últimamente. Es diferente que tú puedas de repente conversar con esa persona y ella lo plantee como una posibilidad dentro de las diversas que existen. Y otra cosa diferente para poder captar si se trata de una idea delirante en sí, es que tú converses con esa persona y digas, mira, pero puede ser que no, porque si lo ves de esta otra manera, y no, y la persona se mantenga con su pensamiento rígido, no es que es así porque es así, pero tú tienes prueba de eso. No, no tengo pruebas, pero eso es así. O sea, que se mantenga con los tres criterios. O sea, siempre vamos a revisar esos tres criterios. No es algo global, generalizado, que todas las personas que de repente tengan una idea vinculada con eso, no es que hay alguien que nos controla. Entonces, si ya no, mire, ese está psicótico, no. Hay que diferenciar, hay que hurgar, hay que conversar con esa persona. Para eso se hace el examen mental. Mira, pero ¿qué es eso que tú dices? ¿Y cómo es eso? ¿Y tú no has pensado en que puede ser de otra manera? Ojo, cuando es una persona psicótica que mantiene su convicción, mantiene la certeza subjetiva, le das pruebas y no hay, es inamovible su pensamiento, tenemos que tener cuidado hasta qué punto, ¿no? Empieza la conversación y lanzas algunas preguntas, pero si ya la persona se pone muy rígida, ya llega un momento en que tenemos que saber identificar cuándo parar, porque la persona puede molestarse, puede incomodarse, puede agredir.
Entonces uno lanza como unas preguntitas para verificar si hay esa convicción delirante y si a pesar de que le des pruebas contrarias, la persona se mantiene en su posición de manera rígida, pero llega un punto en que no puede seguir insistiendo. O sea, llega un punto en que ya como especialistas tenemos que protegernos. Esto, bueno, generalmente Profe, y cuando... también puede pasar en esa idea delirante del control, por ejemplo, si llega un paciente con esa idea, no puede llegar a pensar que usted está involucrada en su Sí, idea. por supuesto, claro que sí. ¿Y Y cómo, y porque cómo? generalmente ese tipo de ideas suelen darse en personas que tienen algún trastorno paranoide. Entonces puede tener ideas de persecución, ideas de referencia y tú puedes estar incluido en el delirio, por supuesto que sí. Esa persona puede llegar a pensar que es una trampa, Sí, sí, que está sí, sí, sí. involucrada, que es un Claro, por complot. supuesto, tú puedes estar incluida en el... Recuerdo que cuando yo trabajé en el hospital psiquiátrico, había los pacientes paranoicos, hay que acercárseles con mucha delicadeza. O sea, uno tiene que lucir así como muy, muy tranquilito, muy buenito, muy inocuo, porque ellos están a la defensiva. Entonces uno tiene que ir así como poco a poco, generando confianza, así como que yo con mi vocecita aquí, mi cara de tontica, para que ellos vayan tomando tu confianza. Porque si no, o sea, muchos de ellos como no reconocen su trastorno, los terminan llevando a los centros de salud, son los familiares. Entonces ellos comienzan en relación a los familiares a considerar que vamos, que ellos tengan un delirio de que la familia los está envenenando y eso es una trampa porque, no sé, porque quieren quedarse con su gran fortuna que no tienen. O sea, y tienen una idea delirante, de referencia, persecutoria y de grandeza, porque se creen millonarios y es mentira. Y después cuando lo llevan al hospital, involucran, o sea, si la familia ya ellos lo tienen como dentro de esa idea delirante, también involucran al personal del centro de salud. No, es que ustedes son cómplices de mi familia, que ellos me trajeron aquí a juro y entonces están en complicidad contigo para que a mí también, para que ustedes también me envenenen y me maten, para todos quedarse con mi herencia. Sí, es complicadísimo el tratamiento para las personas paranoicas, es muy complicado por eso porque ellos no tienen ningún tipo de... Lo que les decía en la clase pasada, las ideas delirantes son egosintónicas. O sea, la persona está convencidísima de lo que le sucede y se siente cómodo, o sea, cómoda no porque genera sufrimiento. Cuando digo cómoda me refiero a que no se pone a pensar así, ay, ¿será que yo soy el que estoy equivocado? No, la persona está convencida de que lo que dice tiene la razón. Ajá, así que me gusta esto que hiciste, Maffer, de investigar otras cosas, porque fíjate que pueden ser infinitos tipos, y tú nombraste dos tipos que no están aquí en esta pequeña lista que yo coloqué, beca en Pongo, etcétera. Entonces puede haber, los tipos van a depender del contenido de esa idea, o sea, de qué trata esa idea y qué es lo que la persona considera, que, ajá, Que le iba a preguntar algo, pero se me fue la idea, o ya me regresó. Eh, Cuando una persona en la sesión, por así decirlo, ajá, ujú, empieza a pensar que uno está conspirando contra esa teoría ujú. que tenga él, ¿cómo uno puede apaciguar al paciente? Ajá, fíjate. No, en la consulta sí privada, que es lo que más estamos haciendo los psicólogos ahorita, porque en el ámbito público no hay prácticamente donde trabajar, no suelen llegar pacientes psicóticos, es muy extraño. Entonces va a ser difícil de repente que te encuentres en esa situación en consulta privada, pero en el ámbito público o si trabajas en alguna clínica psiquiátrica, que existen muy pocas en el país realmente donde puedas encontrarte con una persona psicótica, lo bueno es que ahí tienes que estar con un equipo de trabajo. O sea, uno no está solo, pero vamos a suponer que tú estás solo en tu consultorio, solamente con esa persona, porque a ti te tocó hacerle la entrevista de ingreso al centro o te tocó hacerle el examen mental y estás allí. Primero hay medidas de seguridad. Esos centros tienen que estar construidos con las debidas medidas de seguridad. ¿Qué significa eso?
siempre tú tienes que estar ubicado cerca de una puerta de salida. O sea, ni se les ocurra entrevistar a un paciente psicótico o que se presume que se pueden poner agresivos donde ustedes están como encerraditos y que ponte está el escritorio y están ustedes detrás del escritorio y resulta que la puerta está de aquel lado donde está el paciente. No, porque ustedes tendrían que volar por encima del escritorio, volar por encima del paciente en caso de que ese paciente se ponga agresivo. Por ejemplo, en el hospital psiquiátrico, cuando nosotros hacíamos las consultas, los consultorios tenían doble puerta. Tenían una puerta para que entrara el paciente, estaba en el medio del escritorio y nosotros detrás de nosotros teníamos una puerta también. En caso de que sucediera algo con el paciente, que ya nosotros nos sintiéramos en riesgo, salíamos por la puerta de atrás. Y en la puerta de atrás estaban los enfermeros, estaban los psiquiatras, estaban otra gente que uno podía pedir auxilio. Como que mira, este paciente está delirando, me metió en el delirio, ayuda. Y ahí acudían rápidamente los enfermeros, que son enfermeros psiquiátricos. O sea, es una maravilla la formación que tiene esa gente, por lo menos la gente con la que yo trabajé en el hospital. Una maravilla que pueden contener al paciente sin hacerle daño. Es decir, ellos estudian, les enseñan puntos donde los agarran ponte por la muñeca, por aquí, por el hombro, hay como unos puntos neurálgicos donde le ponen allí el dedo y con eso ya mueven al paciente, lo inmovilizan, lo sientan, ¿verdad? Y le ponen algún tratamiento farmacológico para calmarlo. Esa es como la vía de mayor emergencia. Pero otras previas, suponiendo que ya tú estás detectando que el paciente se está incomodando, esas son las que les dije, pues. Si usted está detectando que sus preguntas le están causando incomodidad, usted pare de hacer esas preguntas, o sea, no sigas como metiendo la llaga en el dedo, puedes bajar el tono de voz, puedes, a ver, Alondra, tú que trabajas con los perritos, ¿cuál es la señal de los perritos cuando para decir soy inofensivo? Para decir soy inofensivo, Sí. realmente, pero inofensivo ¿cómo? ¿A qué se refiere?